Uno de los grandes misterios del cristianismo es la relación de María con su primer hijo. Ella sabía más que nadie que ese hijo había nacido siendo ella virgen. Es decir, todos los demás, incluso su marido, tuvieron que creerlo por fe. Es decir, ellos asumieron por fe esta verdad. Y la noche del nacimiento del Salvador y a continuación vemos que ocurrieron o aprendemos que ocurrieron muchas cosas extraordinarias y maravillosas, de las cuales muchas no sabemos, pero lo que sí podemos decir es que fueron de tal manera estas señales que nos dice la historia que María guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. ¿Con qué frecuencia María habrá deseado, habrá querido expresar o decir lo que ella sabía acerca de su hijo? Pero optó por ejercer discreción. Y hermanos, ustedes saben que es un gran alivio poder expresar lo que tenemos por dentro. Y necesitamos hacer eso a veces, ¿no? Pero sin duda el llevar algo por dentro, sea bueno o sea soportar una carga, mis queridos hermanos, y no poder compartirlo con alguien es algo difícil, es una tarea bien difícil. Ustedes como padres, los que son padres aquí, ¿se imaginan poder saber algo grande, algo importante de sus hijos y no poder compartirlo con otras personas? ¿No sería esto una tarea casi imposible, ¿no? Sin embargo, en aproximadamente 3 años, digamos, del ministerio de Jesús, María vio la misión de Jesús dar un giro que realmente pensamos que mucha gente, los judíos, es decir, incluyéndolo a ella, nunca esperaban del Mesías. No esperaban un Mesías que fuera a una cruz y crucificado. Entonces, hermano, parece quizás que ella se estaba uniendo a sus otros hijos, medios hermanos de Jesús, en creer que Cristo había cogido el camino equivocado. Y ahora veía el deterioro adicional del Mesías, lo que parecía un colapso total de su ministerio. ¿Qué iba a sacar María de todo esto? Solo unas palabras, amables palabras del Señor, diciéndole a Juan: he aquí tu madre, y a ella: mujer, he aquí tu hijo. Hermanos, qué bueno es saber, no es cierto que es bueno saber a veces el final de la historia antes de contarla. Qué bueno es poder saber eso, ¿no? Es decir, no nos sentimos tan mal cuando vemos las partes difíciles, porque ya sabemos cuál va a ser el final de la historia. A mí me ha pasado esto con algunas de esas series que ahora podemos ver por medio de Netflix y eso. Entonces la cosa se pone difícil y me entra la curiosidad y voy más adelante a ver si el asunto termina feliz, y entonces, vale la pena ver entonces esta parte tan difícil. Pero en este caso, y ante la cruz, mis queridos hermanos, toda la escena daba a entender que solamente había allí dolor, dudas, temor, derrota. Sí, sabemos que hubo una resurrección, lo sabemos, y esa es la parte buena de todo esto. Lo que no sabemos es lo que estaba precisamente o con detalles pensando María en ese momento delante de la cruz. Al menos podemos decir que por el llanto, por el dolor, por la tristeza, nos dejan saber que no estaba tranquilamente esperando una resurrección. Siempre fue una sorpresa para todos. Pero qué bueno es saber el final de la historia, mis queridos hermanos, antes de terminarla. Al menos ahora para nosotros que estamos aquí, que no estuvimos con esos escondidos discípulos, y con María y con Juan y con aquellos que estaban allí llorando.
qué bueno es saber que todos los temores, todas las dudas, las frustraciones y toda decepción recibieron un glorioso cambio cuando aquel que había tenido como hijo terrenal surgió como el Señor de señores, Rey de reyes, como el victorioso Cristo resucitado. Después de considerar varias semanas las primeras 2 palabras del Señor desde la cruz, quisiera decir algunas cosas de esta tercera palabra del Señor. Juan nos narra que Jesús dijo a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Mis queridos hermanos, en primer lugar Jesús elevó tremendamente la posición de la mujer. A pesar de estar allí en esa agonía, en ese dolor de la cruz, dolor de muerte, con amor y con dedicación pensaba en la mujer que lo había tenido a él como madre terrenal. En el mundo judío, sobre todo del Antiguo Testamento, aunque también en estos tiempos de Jesús, la mujer no era más que un pedazo de mercancía. Es decir, aunque en ciertos lugares estaba, digamos, la ley mosaica que defendía o también protegía a las mujeres, pero siempre tenían mucho menos privilegios y derechos que los hombres, sin contar con los abusos y la desobediencia a las leyes de Moisés, ¿no? Pero cuando Jesús vino, cambió esto. Cuando Jesús vino, inmediatamente se identificó con aquellos marginados, y entre ellos podemos decir que estaban las mujeres, que eran como ciudadanas de segunda clase y de tercera clase. Jesús llegó a decir, mis queridos hermanos, en un momento en particular, yo creo que fue en Mateo 21:31, el Señor llegó a decir que los publicanos y las rameras, o sea, las prostitutas, iban delante de los fariseos. Es decir, entrarían primeramente en el reino de los cielos antes que ellos, porque Jesús conocía esa actitud dominante de los hipócritas religiosos de su época, que tanto habían abatido a las mujeres, y le habían hecho sufrir, le habían convertido en muebles en la economía. ¿Ustedes recuerdan la historia, mis queridos hermanos, de la mujer samaritana? ¿Verdad? La recordamos, tremenda historia, allí junto al pozo de Jacob, una historia que nos narra Juan en su 4º capítulo de su evangelio. Juan nos dice que los discípulos, cuando vieron a Jesús hablando con una mujer samaritana, dice la palabra de Dios que se maravillaron, no lo podían creer. Sin embargo, ninguno de ellos le preguntó al Señor por qué había hecho eso. Pero ese breve comentario de Juan nos enseña a nosotros, nos hace ver que el Señor vino al Calvario para cambiar las cosas, para cambiar al mundo. Las mujeres de hoy debieran de tener quizás un tiempo, o sea, para detenerse y pensar, y quizás hacerse algunas preguntas, como por ejemplo, ¿quién hizo que fuera apropiado y decente que un hombre de Dios hablara contigo? ¿Quién te ha levantado te ha transformado de ser un juguete para el hombre a convertirte en una amada compañera del hombre? ¿Quién te ha elevado de ser como un mueble o propiedad del hombre a convertirte en su amigo, su guía, su inspirador? ¿Quién borró la marca de la esclavitud de tu rostro? ¿Quién ha cambiado tanto tu posición en la sociedad y que hizo que los hombres se maravillaran cuando le vieron a él hablar con una mujer samaritana, para que tú tengas un lugar importante en la sociedad? Las mujeres modernas debieran de hacer igual que aquella mujer. Claro, esperamos de esto de las cristianas, pero debieran hacer igual que esta otra mujer mencionada en el Nuevo Testamento. Esta mujer
nos dice la historia que vino con un vaso de alabastro, y dice de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso del alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Bueno, yo me preguntaba por qué la mujer tuvo que romper aquel vaso de perfume. ¿Por qué no echó un poco de perfume o echó todo el perfume encima de la cabeza del Señor si quería mojarlo? Bueno, la única explicación que me parece lógica es que ella quería dar testimonio que no iba a dejar nada dentro de esa vasija, que lo quería dar todo por el Señor. Y mis queridos hermanos, a veces hay cosas en nuestro vaso que tenemos que romper para poderle dar todo al Señor, que Él se merece y que debemos de darle. Esto es venir, mis queridos hermanos, a Jesucristo dándole lo mejor de lo que tenemos y honrarlo, y honrarlo. Claro que siempre hay una fragancia espiritual muy hermosa en el hogar donde se ama al Señor y donde se adora al Señor. Pero tal actitud yo diría que sería apropiado porque, y los hombres deben seguir también este ejemplo. ¿Por qué? Porque solo en los lugares, en las tierras, donde el Evangelio ha llegado, la mujer ha sido elevada también. Es decir, ha tenido el lugar que se merece. ¿Saben lo que Cristo dijo de esta mujer? Es impresionante, ¿saben? Parece una historia no muy significante, pero sí lo es. ¿Saben lo que Cristo dijo de esta mujer? Él dijo que en todas partes donde se predique el Evangelio, ella iba a dar testimonio, se iba a mencionar, iba a seguir dando testimonio, lo cual significa que todavía esa mujer en los cielos está ganando tesoros. ¿Qué les parece, hermanos? Miren lo que Cristo dijo, yo se lo voy a dar en el pasaje bíblico, en Mateo 26:13, dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este Evangelio, en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. ¿Qué les parece, mis queridos hermanos? ¿Qué les parece? Una pequeña acción. Y claro, Jesús, que lo sabe todo, lo veía todo hasta el final de la historia, pues de los tiempos, dijo lo que produciría esa pequeña acción de aquella mujer, a pesar de que fue muy criticada por los hombres que estaban allí, pero para ella fue algo importante. Hermanos, en segundo lugar, esta nación ha sido muy tarde para aprender sobre esta lección. El hombre de por sí es tardo en aprender. Miren, a pesar de los progresos del Evangelio aquí en Estados Unidos, en cuanto a las relaciones humanas, nuestro país, que fue un país fundado con los principios cristianos, realmente se tardó mucho en reconocer a las mujeres como amadas por Dios igualmente, como mujeres, especialmente las que nacen de nuevo, son igualmente hijas de Dios. Ahora, ¿sabía usted que ninguna mujer protestó legalmente contra la infidelidad de su marido en Estados Unidos hasta el 1801? Y fue un caso extraño. ¿Sabías que solo se registran 3 casos en los que una esposa tomó la iniciativa para una demanda de divorcio por primera vez en el 1840, y fue un caso extraño? ¿Sabías que una mujer fue ingresada en la escuela de medicina de Harvard por primera vez en el 1850 y muy seguidamente la expulsaron? ¿Sabías que Charles Fox, a pesar de que era un ministro, en el 1797, un poquito antes, este hombre dijo: nunca se ha sugerido en todas las teorías y proyectos sobre la especulación más absurda que sería aconsejable de extender el sufragio, lo cual se refiere al favor de la mujer de las elecciones. El sufragio, dijo él, electivo al sexo femenino. Ustedes saben que la enmienda 19 de la Constitución americana permitió a las mujeres el derecho
de votar, es decir, esto conocido como el sufragio femenino. Miren, fue en el 21 de mayo de 1919, no hace mucho, no hace tanto, si miramos la historia de Estados Unidos, hace poco tiempo, un representante republicano por el nombre de James Mann, con doble N, de Illinois, por cierto, y era un ejecutivo del comité de sufragio precisamente, propuso a la Cámara de Representantes a favor de la enmienda llamada Susan Anthony para permitir a las mujeres el derecho a votar. Repito, el hombre ha sido tardo para aprender, siempre ha sido tardo en aprender las cosas que debe aprender. Sin embargo, vemos ahora allí en la cruz a Jesucristo, nuestro Señor. Procuraba por aquellas mujeres que estaban delante de Él sufriendo. En aquella cruz vio el dolor de su propia madre, que lo había criado, lo había sostenido y cuidado en todos los aspectos. Le hizo a ella provisión. Con ternura le dijo a Juan que la cuidara. En esa hora, mis queridos hermanos, de agonía indecible, que no nos podemos ni imaginar, Jesús vio no solo a los hombres débiles, como aquel ladrón en la cruz, y a los demás que estaban a su alrededor, sino que también vio a las mujeres llorando, muy en especial a la mujer que lo había cuidado. Él sabía que esa esperanza que tenía María, quizás Juan y los demás que los estaban viendo, se había desvanecido en ese momento. Él sabía que aquellos corazones estaban desolados. El Señor sabe lo que usted y yo sentimos por lo que pasamos. Él conoce cada detalle. Y al mirarla vio que la fe de ella era imperfecta. Pero no es imperfecta nuestra fe también, hermanos. No es imperfecta nuestra fe muchas veces. Cuando vio a María, vio también que su comprensión era incompleta. No lo es también en nosotros muchas veces cuando estamos en las pruebas y en las dificultades. Muy posiblemente María se recordó en aquel momento, pienso yo, en aquello que le dijo el profeta Simeón, pocos días después del nacimiento del Salvador. Ustedes recuerdan, le dijo: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Realmente estaba hablando ya de la muerte y la resurrección de Cristo, y que aquellos que estuvieran en Cristo serían para levantamiento y los que no estarían para caída. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. Hermano, esta espada estaba traspasando el alma de María en ese momento. Y aún la agonía física, aún en ese momento de agonía, de desconsuelo, de fatiga, de la crucifixión, el Señor tuvo compasión y pensó en las necesidades de María. Se acordó de proveer para la necesidad de una mujer. Y esta escena era también muy necesaria para decirnos a nosotros que Cristo murió en la cruz para ser nuestro pastor, para proveer a nosotros como ovejas. Así como dice el Salmo 23, si Jehová es mi pastor, ¿verdad? Nada me faltará. Como dice ese himno, si Él cuida de las aves, cuidará también de mí. Hay también un aspecto muy doctrinario, y yo diría teológico, que no podemos dejar pasar por alto en cuanto a esto, y es esta parte donde Él le dice a María mujer en vez de madre. Bueno, la verdad es que en ninguna parte de los evangelios encontramos a Jesús diciéndole a María madre. Y esto no significa falta de respeto, sino que indica que Él era más que un hijo terrenal. Esto significa que Él era su Salvador, que Él era el Hijo de Dios y que María era su sierva. Por cierto, María misma en su magnificar, en su canto de exaltación a Dios, lo reconoció a Él cuando estaba en su vientre como su Salvador. Ella decía, y esto lo narra Lucas en el primer capítulo,
mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, refiriéndose a Jesús. Y en una ocasión vino a Jesús una mujer diciéndole a Jesús, ella quería alabar y exaltar a María, y viene y le dice: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y Jesús prácticamente con mucho amor la detuvo y la puso en su lugar. Él le dijo: antes, bienaventurados. ¿Quiénes son bienaventurados? Los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Guardarla es obedecerla en la Biblia. Así que miren cómo Jesús respondió en cuanto a María. Y en otras palabras, María no sería bendecida o bienaventurada por el simple hecho de ser la madre terrenal de Jesús en este mundo, sino porque era buena oidora y hacedora de la palabra de Dios. En otra ocasión, cuando le avisaron de que su madre y sus hermanos estaban afuera, querían verlo, Jesús respondió a estas personas y le dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios. ¿Y qué más? Y la hacen, o sea, la obedecen. O sea, que lo que importa es que escuchemos la palabra y que respondemos positivamente a ella. ¿Quiénes son entonces la familia del Señor? ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Quiénes son los hermanos de Jesús? ¿Quiénes son la familia de Jesús? Aquellos que oyen y obedecen la palabra de Dios. Bueno, en ningún momento Jesús le dio a María el título de Madre de Dios, y mucho menos de Reina de los cielos. Esto sería, mis queridos hermanos y amigos, y aquellos que me escuchan por estos medios, idolatría. Él era el creador, y es el creador, el sustentador, el salvador del mundo. Por tanto, el único mediador entre Dios y los hombres. No hay otro. Quiero ser claro, es idolatría darle a María un lugar o atributos que Dios no le dio, que la igualen a Jesucristo o a la obra redentora de Cristo en la cruz. Ver a María fuera del contexto bíblico invita a la gente a buscar otros medios que no solamente ofenden a Dios, sino que alejan al hombre más y más de Dios. Jesús sin duda amó a María, a su madre terrenal, y cumplió con ella el quinto mandamiento como hijo. Y allí estaba, proveyendo para ella desde aquella cruz, porque allí la tenía cercana. Miró también a los que estaban cerca. Él miraba hacia el final del mundo, hacia la obra grande, pero también miraba allí a los que estaban a su alrededor. Hermanos, qué lentos somos a veces en venir al Señor y dejar que su mente obre en nosotros, esté en nosotros para cumplir el deber que tenemos allí delante, cerca, ¿no? A veces nuestra tendencia es querer inmunizarnos de esas responsabilidades o cosas difíciles que en el momento tenemos por delante, porque estamos soñando en algo más grande en el futuro, porque pensamos que tuviéramos más habilidad y más efectividad si tuviéramos más recursos o estuviéramos en otro lugar. Pensamos que si tuviera esto o tuviera aquello, si estuviera aquí o estuviera allá, pues yo haría mucho más y sería más efectivo. Y queridos hermanos, el diablo es muy astuto y fácilmente engaña a la gente con esto para movernos del lugar que debemos de estar y que no cumplamos las cosas que debemos cumplir. Hace años, un adolescente de 18 años tomó una especie de actitud así como: yo soy mejor que ustedes, dentro del grupo de jóvenes de su iglesia, en el cual ella era como la presidenta de los jóvenes. Y todo porque había decidido ella ser algo que ella consideraba grande, misionera extranjera. Y resulta que una misionera, una sabia misionera de tiempo completo, estaba allí pasando por la iglesia una semana para unos estudios bíblicos.
y dándose cuenta de la situación con esta joven, se le acercó y le dijo: cariño, lo más importante en tu vida no es que algún día vayas a ser una misionera en el campo extranjero. Lo más importante para tu vida es ese grupo que Dios te ha dado, que ha puesto en tus manos, que tienes allí delante, que tú tengas para ellos un cargo, que tú tengas algo que darle este próximo domingo. Y después le dijo: si no puedes ser una buena presidenta de los jóvenes de este grupo ahora, aquí, es muy dudoso que tú llegues a ser una buena misionera en el extranjero o una misionera cuando tengas 25 años. Hermanos, luchemos por darle lo mejor al Señor con lo que Él nos ha dado ahora. Gocémonos con lo que Él nos ha dado ahora. Apreciemos eso y veamos esa obra que tenemos por delante. Jesús vio el deber más cercano a Él y cumplió. Hizo provisiones para su madre. Se moría allí por el mundo, pero a la misma vez no se escondía detrás de esa gran obra, ¿verdad? No se excusaba de esa gran obra, detrás de esa gran obra para escapar de aquellos pequeños detalles. Henry Longfellow habló del artista Gaspar Becerra, quien vivió hasta el año 1568. Este era un escultor y habló de que estaba tratando de tallar, o quería tallar, una imagen de María ante la cruz. Pero él quería utilizar una madera preciosa que venía de muy lejos, de una isla del oriente. Y día y noche se agilizó para esto, pero se frustraba, era en vano, no podía lograrlo. Y luego tuvo un sueño, o sea, soñó, y en ese sueño dice que él vio que como que Dios le decía: usa la madera que tienes cerca de donde tú estás. Y cuando fue a ver, era madera roble. Hizo la imagen de madera brillante, preciosa, con la madera que tenía cerca. Y entonces Longfellow concluyó diciendo acerca de este ejemplo, y dijo: oh escultor, pintor, poeta, yo diría quien tú seas, en donde Dios te ha puesto, ¿no? Lleva esta lección a tu corazón. Lo mejor es lo que se encuentra más cerca de ti. Forma de eso tu obra de arte. Es decir, la mejor obra es la que tenemos cerca, la que el Señor ha puesto en nuestras manos, allí delante de nosotros. ¿Se imaginan si cada creyente hoy decidimos estar dispuestos a darle al Señor lo mejor de lo que nosotros tenemos, como hizo aquella mujer que rompió aquel vaso de perfume tan costoso? Imagínense si nosotros decidimos hoy servir al Rey de Reyes, Señor de Señores, con todo lo que nosotros podemos dar. Yo estoy seguro que grandes cosas haríamos para el Señor, por difícil que sea la situación o las condiciones alrededor nuestro, o que estamos atravesando. Si confiamos en el Cristo que venció la muerte, en el Cristo que desde aquella cruz sí miró a esos detalles pequeños, aquellos que estaban a su alrededor, y confiamos en Él, podremos hacer esa obra. ¿Quieres venir a Cristo? ¿Quieres venir a Cristo en esta mañana, en estos momentos? ¿Quieres venir a Él para que Él te ayude con esto? ¿Quieres venir a Él con humildad y con arrepentimiento, reconociéndote pecador, necesitado del perdón de Él, de su gracia, de su misericordia? Ven al Señor, ven a Él ahora, que su preciosa sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Ven ante el Cristo victorioso y pídale a Él que te guíe a hacer la obra que Él quiere que tú hagas allí en el lugar donde Él te ha puesto. Mira a tu alrededor y piensa sobre aquellos que tú puedes bendecir a partir de hoy, y aquellas cosas que puedes hacer por el bien de la obra.
por difícil que sea, nunca olvides los deberes de la vida, las que tenemos bien de cerca. Cristo lo hizo en la cruz, para que tú puedas hacerlo también. Amén.